Si hubieras nacido en la época de Julio César, una sola secoya roja podría haber sido aún joven. Ahora, imagina a hombres armados solo con hachas y sierras derribando a un ser vivo más antiguo que el Imperio Romano por una madera que valía una fortuna. Estos árboles superaban los 107 metros de altura. Su madera era inmune al fuego, a la podredumbre y al tiempo mismo. Y la única forma de entrar era construir ferrocarriles en lo profundo de una naturaleza virgen antes del primer corte. Pero, ¿qué empujó a una industria a apostarlo todo contra gigantes que habían sobrevivido miles de años, solo para caer en cuestión de días? Una secuya talada en 1900 ya había resistido 2000 inviernos. Sus primeras raíces se hundieron en el suelo mientras las legiones romanas marchaban por Europa, siglos antes de que el idioma inglés siquiera existiera. Estos árboles, las secoyas de la costa y las secoyas gigantes, no miden sus vidas en décadas ni en siglos. Para ellas, 1000 años son solo el comienzo. Dendrocronólogos como el Dr. Stephen Sillet han contado más de 2000 anillos en el núcleo de una sola secoya, cada anillo marcando un año más de supervivencia. Sequía, fuego, inundación y tormenta, repetidos una y otra vez durante milenios. En Sierra Nevada, las secoyas gigantes han alcanzado los 3200 años. Son anteriores a las pirámides de Giza. Una secoya de 350 años se considera joven. A los 1000 años, apenas se acerca a su madurez. Estos árboles han permanecido en pie durante la caída de Roma, el ascenso y caída de imperios, el Renacimiento, la fundación de Estados Unidos y la Guerra Civil. Eras enteras pasando como estaciones en sus vidas. Cuando el hacha de un leñador finalmente mordía el tronco, no era solo madera lo que caía, era un registro vivo de todo lo que el mundo había sido desde la antigüedad. El Dr. Sillet lo describe como leer la historia escrita en madera. 2000 años de supervivencia, talados en días. La verdadera escala de tiempo que albergan estos bosques es casi incomprensible. Estar frente a una secoya es estar frente a un testigo de toda la historia humana, y luego observar cómo ese testigo es silenciado por una sola decisión. Una secoya costera madura superaba los 107 metros de altura, con su copa perdida en la niebla costera, muy por encima del suelo del bosque. Los gigantes más grandes se extendían más allá de los 112 metros, más altos que la Estatua de la Libertad, y medían de 4 a 6 metros de grosor en la base. En Sierra Nevada, las secoyas gigantes podían alcanzar los 12 metros de ancho. Sus troncos eran tan anchos como largo es un autobús urbano. En pie, una sola secoya pesaba hasta 500 toneladas. Cuando uno de estos árboles finalmente caía, el suelo temblaba durante cientos de metros. El impacto enterraba el tronco profundamente en el suelo y lanzaba escombros volando como metralla. Pero no era solo el tamaño lo que atraía a hombres y dinero de todo el país. La madera de secuoya no se parecía a nada. La madera estaba saturada de taninos, químicos naturales que la hacían inmune a las termitas y casi impenetrable a la podredumbre. Los hongos y organismos de descomposición no encontraban dónde asentarse. Los ingenieros ferroviarios valoraban la secuoya para los durmientes, sabiendo que podía reposar en suelo húmedo durante décadas sin degradarse. Su resistencia al fuego la convirtió en la columna vertebral de las maderas de minería, muelles y edificios en cada ciudad en auge, desde San Francisco hasta Shanghái. El valor era asombroso. Un solo árbol podía producir madera suficiente para construir la estructura de 20 casas. Las ganancias de una sola secoya llegaban a los $5,000 en 1900, más de lo que un trabajador podía ganar en una década. Los historiadores forestales describen la operación como una conquista industrial. Antes de que se balanceara una sola hacha, las empresas invertían decenas de milésimas de dólares instalando 32 kilómetros de vías a través de bosques vírgenes, construyendo campamentos enteros, todo por la promesa de una madera que parecía inagotable. La escala y la fortuna en juego hacían que el riesgo valiera la pena.
Lo que siguió fue una carrera para derribar a los seres vivos más antiguos de la Tierra, usando nada más que acero, sudor y fuerza de voluntad. Los springboards, tablones de apoyo, eran la única forma de alcanzar la madera sólida en el enorme tronco de una secuoya. Los taladores cortaban muescas profundas de 3 a 4 metros por encima del suelo y luego encajaban tablones resistentes, lo suficientemente anchos para las botas de un hombre y un hacha en movimiento. 2 hombres se balanceaban lado a lado, cientos de kilos de músculo y acero posados sobre tablas clavadas en la corteza viva, sin arnés, sin red de seguridad, solo el siseo del aliento y el crujido de la madera bajo los pies. Cada hombre empuñaba un hacha de doble filo, de 4 a 5 kilos de acero afilado al final de un mango. El primer golpe mordía el grano, enviando astillas rojas por los aires. El ritmo se establecía, espaldas arqueadas, hombros tensos, hachas subiendo y bajando en tiempo perfecto. Cada golpe tenía que contar. La madera era densa, fibrosa e implacable. El corte inferior crecía lentamente, centímetro a centímetro. El sudor empapaba las camisas. El aserrín se pegaba a la piel y escocía en los ojos. Las manos sangraban a través de los guantes de cuero. Cuando la muesca era finalmente lo suficientemente profunda, salía la sierra de la miseria, una sierra tronzadora de hasta 5 metros de largo. 2 hombres tiraban en sincronía, la hoja cantando a través de 2000 años de crecimiento. Pasaban las horas. Los brazos temblaban. Abajo, el suelo del bosque esperaba, en silencio, salvo por el constante raspado del acero sobre la madera. Un resbalón, y un hombre podía caer 4 metros sobre la sierra o sobre las raíces enredados de abajo. El peligro era constante, pero el trabajo nunca se detenía. El árbol lo exigía todo. El corte final rompió el silencio con un sonido parecido al de disparos, las fibras de madera desgarrándose, siglos de crecimiento rindiéndose en un solo instante. El tronco, de 6 metros de grosor y con un peso de más de 400 toneladas, comenzó a inclinarse. La gravedad tomó el control. La copa se balanceó y luego el árbol entero se estrelló contra la tierra con un rugido que sacudió el bosque en un radio de casi 1 kilómetro. Las ramas explotaron al golpear el suelo. El impacto enterró la base del tronco profundamente en la tierra, enviando una onda de choque a través del suelo y una nube de escombros al aire. A veces, la fuerza derribaba a los gigantes vecinos, una reacción en cadena de destrucción. Pero no todas las caídas salían según lo planeado. Los leñadores temían la silla de barbero, una división vertical que subía por el tronco y que podía lanzar una losa de madera hacia atrás con una fuerza letal. Más de un miembro de la tripulación murió instantáneamente cuando el tronco se partió y salió disparado. Sus nombres se perdieron en los libros de contabilidad de la empresa y en las notas del forense. Una vez que el polvo se asentaba, el trabajo cambiaba, pero el peligro no. Se encendían las máquinas de vapor Donkey Engines, con sus cabrestantes listos para arrastrar la primera sección, 40 o 50 toneladas de secoya, fuera del bosque. Los cables de acero, estirados al límite, gemían bajo la carga. Cada leñador sabía lo que pasaba si un cable se rompía. Azotaba el bosque a la velocidad de una bala, cortando cualquier cosa a su paso. Como dijo un sobreviviente, oías el cable cantar, y luego nada. El suelo del bosque, momentos antes vivo con hombres, volvía a quedar en silencio, con el gigante ahora horizontal. El costo se medía tanto en madera como en sangre. Antes de que llegaran los leñadores, las secuoyas costeras antiguas cubrían casi 800,000 hectáreas a lo largo de la costa norte de California. Hoy solo quedan unas 40,000 hectáreas, una pérdida del 95%. Lo que una vez se extendió en un dosel verde ininterrumpido desde Big Sur hasta la frontera de Oregón, ahora sobrevive en bolsas aisladas, protegidas por parques estatales y nacionales. Las cifras son crudas. De cada 20 hectáreas que permanecieron en pie durante miles de años, solo queda una. El resto se convirtió en madera,
durmientes de ferrocarril, y se desvaneció en la infraestructura de una nación en crecimiento. La recuperación no se mide en décadas ni en siglos. Las secuelas de segundo crecimiento pueden llenar los huecos en la duración de una vida humana, pero reconstruir un verdadero bosque antiguo, con sus columnas catedralicias, doseles estratificados y biodiversidad milenaria, tomaría al menos entre 500 y 1000 años. El ecosistema que se desarrolló durante decenas de miles de años fue borrado en menos de un siglo. Lo que queda es solo una sombra de lo que se perdió. Tocones del tamaño de pequeñas cabañas todavía salpican los bosques del norte de California, un registro silencioso de lo que se perdió. En algunos lugares, las familias construyeron casas enteras sobre estos restos de 6 metros de ancho, con sus porches rodeados por las cicatrices de las hojas de sierra y los tablones de apoyo. La madera de estos árboles antiguos también perdura, hallada en los huesos de las viejas casas de California, con su grano recto y claro, inalterado después de 100 años. Estos no son solo reliquias, son recordatorios de un linaje vivo que sobrevivió durante 200 millones de años a través de eras glaciares, incendios e inundaciones. Incluso ahora, las secuoyas persisten. Son especies más antiguas que los dinosaurios, pero los verdaderos gigantes han desaparecido en su mayoría. Los guardabosques caminan entre estos tocones y sienten el peso tanto del logro como de la pérdida. Como dijo un guardabosques, solo queda el 5% del bosque antiguo. El resto se convirtió en casas, ferrocarriles y muelles. La Save the Redwoods League nació de esta toma de conciencia, una promesa de que lo poco que perdura debe ser protegido, no solo por la memoria, sino para el futuro. Hoy, menos del 5% de las secuoyas antiguas permanecen, un registro vivo casi borrado en un solo siglo. Lo que hagamos ahora decidirá si estos antiguos sobrevivientes perdurarán por otros 1000 años o se convertirán solo en recuerdo y madera. La elección, esta vez, es enteramente nuestra.